Antes de empezar a profundizar en la inteligencia artificial, te quiero poner en contexto sobre la situación en la que estamos y de dónde venimos. La inteligencia artificial lleva mucho tiempo desarrollándose y es el cúmulo de diferentes tecnologías que acaban de explotar. Podemos decir que la inteligencia artificial tiene sus primeras apariciones en la historia de la humanidad muchísimo antes del siglo pasado. Pero realmente es en 1950 cuando Alan Turing empieza a popularizarlo desde el punto de vista en el que empieza a hablar de ello con naturalidad y empieza a decir que esto es algo que es posible. Por cierto, Alan Turing es un personaje histórico súper interesante que da nombre al podcast que tengo sobre inteligencia artificial, que lo tenéis en la parte de contexto, de soporte y ayuda. Pasados los años, muchas personas, en base a un documento que preparó Alan Turing explicando sobre lo que era la inteligencia artificial, sobre cómo podíamos crear esto, se ha ido desarrollando. No quiero contar absolutamente todo, quiero irme un poco a la parte más reciente, porque al final vamos a hablar en concreto de una herramienta y me gustaría hablar un poco sobre ella. Sí que es cierto que desde el año 2000 aproximadamente hemos empezado a notar un incremento muy grande de inteligencia artificial y el motivo principal es la gran capacidad de cómputo que tenemos ahora mismo. Tenemos que asumir que en 2010 salieron teléfonos móviles que tenían la misma capacidad de computación que ordenadores que teníamos años atrás. Ahora mismo es una barbaridad, ¿no? Cualquier ordenador personal es muchísimo mejor que cualquier ordenador del año 2000 y similar. Por lo tanto, todos tenemos una capacidad de cómputo muy grande, con mucha potencia. Pues imaginaros los grandes servidores sobre los que se desarrolla esta tecnología también han notado ese incremento. Entonces ahora mismo realmente la inteligencia artificial ha avanzado tanto precisamente por el hardware, porque ahora tenemos esa capacidad de poder llevar a la práctica aquello que años atrás era puramente teórico. Me gustaría hablar un poco sobre la parte de inteligencia artificial en la que vamos a hablar. En concreto nosotros vamos a hablar sobre texto, sobre la herramienta que vamos a ver. El texto al final es un área de la inteligencia artificial que trabaja el NLP, que no me quiero extender mucho, pero bueno, es una forma de trabajar diferente a la que se trabaja, por ejemplo, con modelos predictivos matemáticos y demás. La generación de texto, los modelos generativos, lo que se basan es en corpus de información que están formados por un montón de palabras, frases acumuladas en un mismo lugar y entonces entrenamos modelos de inteligencia artificial con esa información. De todas formas entraremos más en detalle, pero sí que me gustaría un poco dejaros esa pildorita de información. Vamos a hablar sobre cómo se desarrollan las cosas para lo que nos interesa. En 2015, OpenAI, que es la empresa que crea ChatGPT, es fundada. OpenAI es una empresa que se funda como un laboratorio de inteligencia artificial en el que, sin ser una empresa con ánimo de lucro, es decir, era una empresa sin ánimo de lucro, buscan simplemente recibir financiación para poder tener a los mejores científicos de inteligencia artificial desarrollando modelos, simplemente por el hecho de avanzar en este campo. Un poco más tarde, en 2017, una empresa que en este caso sí que tiene un poco de interés comercial, como Google, decidió liberar una de sus tecnologías. Aquí me gustaría resaltar que en este punto, en 2017, la inteligencia artificial, por así decirlo, no era un negocio. Quienes trabajábamos o hacíamos cosas con inteligencia artificial en aquella época éramos 4 frikis, no era lo normal. Lo normal es que esto era una tecnología emergente, que por primera vez en la historia prácticamente te la podías instalar en tu ordenador y podías empezar a desarrollar tus propios modelos de inteligencia artificial, pero no era algo tan mainstream como es hoy en día. Por tanto, las grandes empresas lo que hacían era que cuando tenían un nuevo hallazgo, una nueva tecnología, la liberaban, con el ánimo de que otras empresas pudiesen coger esa tecnología, desarrollar algo con ella y volver a liberar. Esto es un poco el pensamiento de la parte del software open source, en el que todo el mundo intenta contribuir para que el pensamiento colectivo haga desarrollarse esa tecnología. Y entonces Google, en 2017, en concreto los investigadores que aparecen en este paper, deciden compartir una tecnología que han desarrollado, que se llaman los Transformers. En este paper, que se hizo muy famoso en la época y seguro que es un hito en la computación, explican estos investigadores que han encontrado una nueva forma de tratar el texto y que a partir de ahora ya no es necesario, como era hasta ahora, entender el texto de forma lineal, sino que se puede entender el texto por diferentes vías, por así decirlo. Es decir, simplemente, para que lo entendamos todos, son capaces ahora de entender muchísimo más texto de lo que lo hacía antes. Por lo tanto, la inteligencia artificial de la noche a la mañana, con esta nueva técnica, con esta nueva tecnología que desarrolla Google, es mucho más inteligente. Sí, hablamos en concreto de texto. Un poco más tarde, en 2019, OpenAI, este laboratorio de ideas,
empieza a hablar de los transformers. Una cosa que me gusta mucho de OpenAI es que al ser fundada como este laboratorio de ideas, ellos tienen en su página web todos los avances que han hecho durante todos los años y os podéis ir y ver todos los artículos. Pues en este en concreto es donde empiezan a hablar sobre que están utilizando los transformers. Los transformers, como digo, son muy importantes porque ahora hablaremos un poco de ellos, pero al final forman parte de lo que es ChatGPT. Si os suena esa T de ChatGPT, viene de la palabra transformer. Entonces, bueno, OpenAI en 2019 empieza a contarle al mundo que está utilizando los transformers de Google, esa tecnología que Google había liberado, para generar sus propios modelos de inteligencia artificial generativa de texto. Un poquito más tarde, de repente, OpenAI publica este artículo, que es súper chulo, os recomiendo, lo dicho, que lo leáis, os lo dejaré en las notas de la lección, en el que OpenAI le cuenta al mundo que ha creado un modelo de inteligencia artificial llamado GPT, que lo que hace es generar texto basado en un histórico muy grande de información que le han dado al modelo y que es el mayor generador de texto que la humanidad ha visto. Es tan grande este modelo generativo de texto que en este mismo artículo y luego muchos otros deciden no liberarlo. Y ahí es un poco donde empiezan a generar ese hype entre las personas que estábamos en el mundillo en aquel momento. Tan bueno es que sería tan dañino liberarlo a día de hoy. Entonces yo creo que en ese momento muchas personas ponemos a OpenAI en el mapa y entonces empezamos a fijarnos en su GPT para ver si realmente es humo o tienen un modelo de verdad tan potente como dicen, basado en toda la tecnología de Google. 2 años más tarde, de repente, OpenAI dice que va a liberar GPT, que va a hacer un acceso a la API y que cualquier persona sin ningún tipo de restricción podrá acceder al modelo. Yo en aquel momento empiezo a hacer las primeras pruebas y la verdad es que es algo increíble. No es la calidad ni mucho menos que tenemos a día de hoy, pero ya era algo sorprendente. Pero sí que es cierto que en 2021 quienes teníamos acceso a GPT éramos pues personas que saben programar, personas que saben conectarse a una API, utilizar directamente códigos de programación. Sigue siendo algo relativamente complejo acceder a este tipo de datos, es decir, no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo puede trabajar con esta tecnología. Pues un poco más tarde, en 2022, ahora sí deciden hacerlo totalmente público. Y aquí es donde la locura explota. ¿Por qué explota? Porque ChatGPT es la primera vez en la historia en la que gente, usuarios, sin ningún tipo de conocimiento de programación, pueden comunicarse de forma directa con la inteligencia artificial generativa de texto seguramente más avanzada de la historia. Después de todos estos años, ChatGPT convierte la inteligencia artificial en algo usual, en algo en el que cualquier persona puede conectarse, puede hablar, puede mandar un mensaje sin necesidad de conocimientos técnicos. Da igual del sector que vengas, da igual los conocimientos que tengas, cualquier persona puede utilizarlo. Y deja de ser una cuestión de programadores, científicos de datos, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde explota ese hype por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todas las personas que ahora están accediendo a esta tecnología se dan cuenta del potencial que tiene. Potencial que ya habían visto años atrás programadores y científicos de datos, pero al final, como era un sector muy pequeño, no se genera revuelo, ¿no? Pero a partir de este momento en el que esto es tan relevante, pues entonces empieza a generar el revuelo en el que estamos a día de hoy. Entonces, bueno, después de esto han pasado muchas cosas, pero esto es el momento crucial, ¿no? El momento donde todo el mundo somos capaces de acceder a ChatGPT y poder ver la capacidad que este tiene de ayudarnos. Aún así, como digo, aunque ChatGPT sea una pasada, lo que podemos hacer con él, es cierto que aún así, aunque no lo parezca, sigue siendo algo técnico, porque para sacar el máximo partido de ChatGPT hay que saber cómo comunicarse con la inteligencia artificial, hay que entender cuál es el modelo que hay detrás, y bueno, en este curso lo que vamos a hacer es precisamente eso. Ahora que ya sabes en términos generales el contexto tecnológico en el que se ha desarrollado la inteligencia artificial, en la siguiente lección te voy a hablar más concretamente del Machine Learning y el Deep Learning.